en un momento que muy difícil de mi vida. Eh, Hola, mi nombre es Selva y hoy quiero contarles mi historia de vida. Hace 10 años que conozco del Señor Jesús y todo comenzó en un momento que muy difícil de mi vida, eh, cuando una tarde esperaba que llegue uno de mis hijos que había salido y no regresaba hacía varios días a casa. Eh, Pasaba una señorita dejando unos folletos y siempre digo, digo de que fue como un ángel que Dios me mandó, porque ese folleto era para una invitación a un evento evangelístico. Y así que guardé ese folleto, era para el día siguiente este evento, pero no pude llegar a ese evento ese día. Llegué tarde al lugar donde me habían indicado para tomar el colectivo que me llevaba, así que me volví a casa, pero guardé ese folleto y al otro día llamé al teléfono que allí estaba. Y es así de que una señora me atiende. Esta señora es el día de hoy mi pastora. Ella por teléfono oró por mí, le conté mi problema. También estaba pasando ya una situación difícil de salud. Le conté a ella oró por mí, recibí a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y ya a partir de ese momento mi vida cambió, mi situación fue diferente, porque al entrar el Señor a mi vida hubo paz, tuve esperanza. eh, Supe de que todo iba a mejorar, así que me agarré fuerte de Dios. Empecé a tener fe y, y es así de que un día, bueno, como ya venía, como le decía, con una situación difícil también en mi salud, un día quedé postrada en cama, con mucho dolor de mis piernas, de ambas piernas. El dolor era desde la cintura hasta el pie. Un día cuando pude ir a ver un doctor, un traumatólogo, eh, el diagnóstico que me dio no era nada bueno. Me dijeron de que tenía que operarme de la columna, porque las vértebras lumbares estaban apretando mucho el nervio ciático, que eso me iba a dejar paralítica si no me operaba. Pero como yo ya conocía al milagroso, a Dios, mientras el doctor me daba ese diagnóstico, yo en mi mente ya le pedí al Señor de que Él me operara. Yo no quería que los médicos me operaran. Y así empecé a clamar al Señor de que Él me sanara, porque yo sabía que Él tenía el poder para hacerlo. Y así que bueno, volví ese día a casa, pero confiada en que el Señor podía hacer ese milagro que yo tanto deseaba. Eh, Fue muy dificultoso realmente llegar al lugar donde yo me congregaba, pero pude hacerlo, y es allí donde nuevamente aquella señora, quien hoy es mi pastora, me
oró por mí y fui llena del Espíritu de Dios. Luego volví de ahí a mi casa, quizás con mucho más dolor, fue realmente muy costoso para mí volver a casa ese día, parecía que estaba peor, pero igualmente yo tenía fe, yo sabía que el Señor me había tocado y volví directo a cama, eh, pero quedé profundamente dormida y yo creo que esa noche Dios me operó porque al otro día desperté y estaba completamente sana para gloria y honra de su nombre. No me dolía nada, mis piernas yo me podía sentir que ya había recobrado sensibilidad en mis dos piernas porque antes yo me las tocaba, me las pellizcaba y no las sentía, las tenía totalmente adormecidas, mis dos piernas, ¿no? Y ese día yo me probaba, me tocaba, incluso me pellizcaba fuerte y yo sentía dolor, cosa que antes no tenía, así que ahí comprendí que realmente Dios había hecho el milagro en mí, me sanó y, y desde ese día estoy sana. Así que todo ese diagnóstico que me habían dado los médicos no fue así como ellos dijeron, de que iba a quedar inválida, de que no iba a poder usar nunca más tacos, cosa que a mí siempre me gustó, que no iba a poder levantar a mis nietos. Y así que bueno, eh, Dios me curó y hoy puedo gozar de jugar con mis nietos, de usar tacones, de correr, de levantar cosas pesadas. Así que eso es lo que yo les quería contar. Y bueno, y Dios, a pesar de este milagro grande que hizo en mi vida con mi salud, también está obrando en la vida de mis hijos. Veo la mano de Dios en sus vidas. Tengo dos hijos, un varón y una mujer ya grandes de 37 y 35 años. Tengo nietos y todos ya conocen del Señor, mi familia casi completa. Y, y yo sé que todo eso es gracias al poder de la oración, porque desde el día que yo lo conocí, eh, oré mucho, siempre clamé por mi familia y el Señor escucha. Así que ese es mi mensaje, eso es lo que quiero dejar para que a aquellos que estén necesitando de un milagro puedan hacer como yo, aferrarse fuerte de la mano de Dios, orar, clamar, tener una comunión. Quiero dejar una invitación para que si por cualquier necesidad que tengan, puedan contactarse conmigo. Mi nombre es Elba, o con la pastora de la Iglesia Vida Nueva, la pastora Adriana Varga, o sus hijos. Y la dirección, bueno, es Esteco 350. Gracias.
preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Sí, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. A una reunión más de los 10 miércoles vía online. Estamos acá, no presencial, estamos transmitiendo en vivo y le mandamos desde acá un saludo, bendiciones para todas las familias que están allí en sus hogares, los que están conectados en estos momentos y aquellos que después seguramente lo van a ver en diferido. Es un tiempo precioso que vamos a dedicar para poder llevar ese mensaje de esperanza, de vida, de luz, que solamente lo podemos encontrar en Jesucristo. Así que los invito a que demos comienzo a esta reunión con una oración. Allí donde usted está se puede unir porque estamos en un mismo espíritu. Padre bendito, en esta noche te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, te damos gracias, Señor, por este momento. Y te damos gracias también porque tú nos permites, Señor, que podamos estar unidos juntos en un mismo espíritu, en un mismo deseo, en un mismo sentir, para alabar tu nombre, para escuchar tu palabra de vida, para exaltarte, Señor, y para adorarte. Muchísimas gracias. Yo en esta hora levanto, Señor, mi oración a ti por todos aquellos que están enfermos, por aquellos que en sus hogares, Señor, están necesitando de ti, sedientos, Señor, de ti, de tu palabra. Están sedientos, Señor, de un toque tuyo, de poder, Señor, para recibir sanidad en sus cuerpos, para recibir consuelo, fortaleza, aquellos que están tristes, que están deprimidos, que se sienten tal vez, Señor, que están solos, desamparados, pero eres tú, Señor, el único que puede traer vida a cada persona que pueda escuchar tu palabra, Señor, porque esa es tu promesa. Tú eres el pan de vida, tú eres el que trae vida, Señor. Por eso te pido en esta noche, Padre, mira los corazones dispuestos, necesitados, que en esta noche están buscando de ti, Señor. Y haz la obra, Padre, en cada uno de ellos. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ¿cómo están mis amados? Una vez más estamos aquí para llevarle ese mensaje que siempre trae un renuevo a nuestras vidas. Y hoy quiero hablarles de un tema muy conocido, que quizás muchos van a decir, pero ¿cómo vamos a hablar de esto? El tema es, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué pregunta? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Vivimos en un tiempo en que hay mucha necesidad espiritual. No hablo de necesidades físicas, económicas, que todas están allí presentes, pero hay una necesidad espiritual en el ser humano, que siente que nada lo llena. Quizás tiene un buen trabajo, una buena familia, un buen estatus social, pero hay algo, un vacío en el corazón. Entonces, yo los invito a que busquemos en la Biblia, en su palabra,
¿qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta noche? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Quiero introducirlo con una palabra que está en el libro del apóstol Juan, San Juan, capítulo 6. Acá nosotros vamos a ver que Jesús hace un milagro tremendo, que quizás si nosotros lo viéramos en este momento, en esta época, diríamos, no podemos creer en esto. Dice la Escritura que mucha gente lo seguía a Jesús. Era tanta la gente que lo seguía que era una multitud. Y muchas veces Jesús tenía que huir de ello, subir a una barca, irse a un monte para poder estar solo. Y no porque quería escapar de la gente, porque Jesús siempre buscaba ese tiempo para estar con Dios. Y dice la Escritura en San Juan capítulo 6, que era tanta la multitud y era tarde, que Jesús tuvo compasión de ellos y dice, ¿qué le vamos a dar de comer? ¿Dónde podemos comprar comida? Qué humano, qué hermoso esta actitud de Jesús. Pensar en que la gente tenía hambre. Y los discípulos le dicen, pero ¿dónde vamos a comprar tanto? No tenemos dinero para alimentar a 5.000 personas. 5.000 personas que lo seguían. Entonces alguien le dijo, mire, solamente tenemos un muchacho allí, tenía 5 panes y 2 peces. Y Jesús, los detalles los vamos a obviar, dice que ora, bendice el pan, los peces y les dice a sus discípulos que le sirvan, que le den. Todos quedaron satisfechos, llenos, y aún sobraron 12 cestas de 5 panes y 2 peces. Después de este milagro tremendo, la gente lo seguía. Entonces Jesús, dice la Escritura, que cruza el mar hacia el otro lado, en una región que se llamaba Tiberia, y la gente lo sigue. Cruzaron, habrán subido en barcas, habrán llegado hasta donde él estaba. Y allí comienza la historia que hoy quiero narrarles, que está en la Escritura, para que podamos entender qué significa ser salvo. Capítulo 6, versículo 25. Leemos su palabra. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Nosotros acá, y yo les quiero hacer una pequeña aclaración, en la historia, los sucesos son cronológicos. Un hecho va sucediendo después de otro. Pero la narración es diferente. En la narración, usted en la Escritura no los va a encontrar todos cronológicamente. ¿Por qué? Porque los evangelistas que escribieron, ellos también investigaron, entonces fueron sacando lo que a ellos les parecía que era muy importante y lo escribieron. Hay algunos hechos que sí tienen conexión. Por eso usted en este capítulo 6, a partir del versículo 25, sucede después que Jesús anda en el mar y bueno, hace otros milagros. Seguimos leyendo. Dice, de cierto les digo, ustedes me buscan, ustedes me siguen. Pero ¿por qué me siguen? Me siguen por el pan, por el alimento, por la comida que les di. Esto nos lleva a una reflexión muy importante. En ese tiempo como ahora, las personas tendemos a buscar a Dios
por lo que Él nos da y medimos el amor de Dios por lo que Él nos da. ¿Qué puede darnos? Buena salud, que es importantísima, una familia bien ordenada, que es importantísimo, un trabajo que es necesario, una casa, un auto, buenas vacaciones, muchas cosas nos puede dar Dios. Y muchas veces sucede que la gente, las personas, pueden estar creyendo que creen en Dios, que tienen esa fe, que son salvas, porque concurrimos, nos congregamos, buscamos, leemos su palabra. Pero he aquí que me llama la atención porque Jesús conoce el corazón de las personas. Por eso le dice, ustedes me buscan, ¿por qué me buscan? Por las añadiduras, por los que yo le puedo dar. Y eso no sé si lo habrá molestado o no a toda la gente que estaba escuchando. Seguimos leyendo un poquito más. En el 27 dice, trabajad. Trabajad quiere decir esforzarse. ¿En qué ponemos nosotros nuestra atención? ¿En qué ponemos todo el esfuerzo físico? ¿En qué estamos poniendo nuestros pensamientos? ¿En qué estamos enfocando todo aquello que nosotros ponemos de nosotros? Él les dice, trabajad, pero no por la comida que perece. Les está diciendo a toda la gente que lo seguía, y es lo que nos dice a nosotros ahora, en este día, que nos esforcemos. Todo eso es bueno, lo que recién hemos mencionado, pero le tenemos que dar primer lugar a las cosas que son eternas, aquellas que permanecen eternamente. Una casa se puede derribar. El día que nos vamos de acá, no nos llevamos la casa. Un auto, ¿cuánto dura? 5 años, ya envejece, hay que cambiarlo. Una familia, los hijos crecen, se van, las relaciones familiares pueden ir cambiando. Todo es precioso lo que Dios nos ha dado a la familia. Queda la herencia, queda ese legado, pero todo eso un día se va a terminar, porque nada es eterno después de Jesucristo para acá. Nada es eterno, mis amados. Entonces el Señor Jesús les dice, esfuércense, trabajen, pero primero ¿por qué? Por aquello que a vida eterna permanece. No por las cosas materiales, eso quiere decir, sino por las cosas espirituales, porque lo espiritual es eterno. Dios ha puesto eternidad en nosotros los seres humanos. Esa eternidad, cuando nosotros nos vamos de esta tierra, va a ser o con Dios o sin Dios. Eso es lo importante que nosotros tenemos que conocer, que la eternidad va a ser con Dios o sin Dios, para el que cree o para el que no cree, es para todos. Entonces hay muchos ateos que no creen, pero ellos también son eternos y van a vivir una eternidad sin Dios. Entonces, Él les dice, ¿por qué les enseña esto? La cual, dice, está hablando de la vida eterna, seguimos en el versículo 27, el Hijo del Hombre les dará. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesús. Ese es el nombre que Él se daba porque Él nació de María y de José. O sea, en la tierra Él vivió como hombre. Porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué quiere decir? Mis amados, quiere decir que Dios escogió a Jesucristo. Dios escogió a Jesucristo, solamente su Hijo, para que nos dé vida eterna. Y esto quiero decirles hoy. Quizás hay muchos o que van a escuchar después o ahora están escuchando este mensaje, que todo lo que es después de Jesucristo es humano.
Saben, yo en un tiempo cuando no conocía la verdad, creía mucho en San Cayetano. Y hay mucha gente que lo pone a Cayetano, que otros santos, o sea, todos los santos que ustedes conocen, o vírgenes, todos son humanos. No son nacidos como Jesús del Espíritu. Entonces, al ser humano, no ser espirituales, no son ellos los que dan vida eterna. Por eso el Señor les aclara, porque en ese tiempo el pueblo de Israel venía de una religión que era por obras. Era por obras. Entonces ellos, todo lo que hacían, las buenas obras, para ellos servía para acercarse a Dios. Pero Jesús va a romper con todo ese pensamiento tradicional que ellos tenían, como hoy lo quiere hacer el Señor a través de su palabra. Este es el tiempo que nosotros tenemos que entender que únicamente por medio de Jesucristo vamos a tener la vida eterna. No solo por las añadiduras. Podemos estar enfermos, podemos estar sin trabajo, empobrecidos, pasando malos momentos, pero Jesucristo, Él es el único camino a quien Dios eligió. Por eso Él dice en su palabra, a este que es Él, señaló Dios el Padre. Seguimos en el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Miren la pregunta, traducido es, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Por qué le preguntan? ¿Qué debemos hacer? Porque cuando Jesús le dice, ustedes no trabajen por las cosas materiales, sino por lo espiritual, por medio de Jesucristo, que por medio de Jesús viene la vida eterna, y ellos quieren saber, como estaban acostumbrados y vivían en una religión que era por obras, porque eso era en los 10 mandamientos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo hacemos para ser salvos, para poner por obra, llevar a la práctica? ¿Para qué? Para alcanzar la vida eterna. Saben que yo hoy les digo así de pasada, hay 2 religiones nada más en el mundo. Nosotros creemos que hay muchas. Las que declaran, proclaman, enseñan que la salvación es por obra y los que decimos que la salvación es por fe en Jesucristo. La única que dice que es por fe en Jesucristo es la religión cristiana. Las demás religiones, que habrá miles y miles de religiones, siempre van a poner la obra. Porque nadie dice el que cree en Buda tendrá vida eterna. El que cree en John Smith tendrá vida eterna. Enseñan cómo era él, cómo hay que hacer, o sea, todas conductas que se debe hacer. Pero la religión cristiana, él lo dice acá, Jesucristo es el que da la vida eterna. Cuando llega en el 29, ¿qué les dice Jesús a esa pregunta? Cuando le dicen, ¿qué debemos hacer para poner por obra esta palabra? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. Él ya no dice las obras, dice la obra. Hay una sola obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creáis quiere decir que creas en el que Él envió. ¿Quién es? Jesucristo. Qué tremendo, mire la respuesta. Una sola obra, creer en Jesucristo. Eso es lo único que le dice. No les dice tienen que hacer esto, el otro, ser bueno. Saben, hoy siento a veces con tristeza que la gente vio que estamos en un tiempo donde mucha gente está muriendo, falleciendo. Y ayer leía un artículo en un diario de un joven que había fallecido y cómo lo exaltaban. Y le decían todas las bondades, todas las virtudes que él había tenido. Pero todas esas cosas que la gente que lo conocía decían de él, tenían que ver con una vida
de rebeldía, diría yo. De rebeldía. ¿Por qué? Porque luchaba por esto, por el otro, todas las que son cosas que tienen que ver con alcanzar lo social, un estatus, el pañuelo verde, quizás el aborto, las cosas justas. Pero en ningún momento decía que este joven era un joven que creía en Dios, que amaba a Dios. O sea, todas obras. Y ustedes habrán escuchado que la gente dice, era bueno, así ayudaba a todo el mundo, hacía esto, el otro, así que Dios ahora lo ha recibido en su gloria. Mis amados, yo les estoy leyendo lo que dice la palabra. Jesús les dice, ¿cuál es la obra perfecta para Dios? Que crean en Jesucristo, porque Él es el único que va a traer la salvación. Y en el versículo 30 le dicen, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Miren ustedes la actitud de ese pueblo que eran los mismos que los seguían. Habían visto el milagro tremendo de la multiplicación de esos panes. Sin embargo, le preguntan, ¿cómo hacemos para creer en ti? A ver, ¿qué señales nos vas a dar? Querían más señales todavía para creer en Jesús. Tenemos que meditar en esto nosotros ahora, en este tiempo, porque muchas veces caemos en eso de que quizás es no digo un error, a veces nuestro ánimo decae porque nos sentimos que estamos solos, que Dios no nos responde y decimos, Dios no me ama, Dios no está conmigo, pero no tenemos en cuenta que hay una promesa de Dios y hay una verdad, que es creer en Jesucristo. Entonces yo quiero llevarlos en esta noche a recordar lo más importante de creer. ¿Qué es creer? El libro de Hebreo, capítulo 11, todos lo conocemos, dice dos palabras muy ciertas. ¿Qué significa creer? Esa fe que nosotros decimos. Es convicción y certeza. Convicción, usted repítala todos los días y para que no se olvide. Si yo creo en Jesucristo es porque tengo convicción y certeza. ¿Qué es la convicción? Está en el corazón. Estás totalmente convencido de algo que no ves. Porque si vos estás viendo que tu trabajo va bien, que prosperas, todo lo demás, no es una convicción y certeza, porque estás viendo lo material. La convicción es algo que está muy arraigado acá dentro en el corazón, que va a actuar a nivel de la mente, del corazón y de tu conducta. Y la certeza es creer que aquello que no ves, lo vas a ver. Es muy difícil, mis amados, y no es fácil. Cuando nosotros estamos en una situación difícil de una enfermedad o de algo, una situación económica sin trabajo, es decir, yo tengo convicción y certeza, es quedarme tranquila, en paz, creyendo que ya Dios lo está haciendo, porque yo se lo pedí, porque se lo estamos pidiendo, le estamos clamando. Entonces, primer punto importante que tenemos que saber, que creer en esto que dice Jesús para recibir la vida eterna es tener convicción y certeza de que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que entregó su vida en la cruz y nos ha redimido de nuestros pecados. Por lo tanto, la salvación viene de Él. La salvación va a venir de Él. Eso es lo más importante, lo espiritual. Y ahora yo los quiero llevar a unos ejemplos rápidamente porque me encanta para que podamos ver cómo grandes personas y siervos de Dios
que están mencionados en la Biblia, ¿cómo actuaron ellos después de creer? Primer paso es creer, pero fíjense la reacción que tiene la persona cuando cree. Y yo les voy a hablar de el que siempre lo tengo en mi corazón, que es el reo que murió en la cruz al lado de Jesús. Cuando él estaba colgado en la cruz, fíjense ustedes la actitud de este hombre. Eran dos reos. El uno se burló, pero el otro vio que Jesús estaba colgado en esa cruz, vio que estaba padeciendo, que estaba hecho un guiñapo, como decimos nosotros. ¿Quién podía creer que él era el Hijo de Dios si él tenía poder, como le decían los que lo rodeaban? Si tienes poder, dile a Dios que te salve. Pero este preso, este hombre, que no sé si habrá sido un delincuente, asesino, ladrón que habrá sido, que iba a morir, solamente le dijo esto: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí. Esas palabras de expresión mostró a Jesús que él había creído en su corazón. No necesitó que le digan, porque ya no había tiempo, él estaba por morir. No lo salvó de la muerte. No le dijo, no vas a sufrir, no. Él en ese momento puso en primer lugar la comida espiritual y lo expresó eso que él creyó en lo que le dijo. ¿Y qué le contestó Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No es precioso eso? Por eso Romanos dice que se cree con el corazón y se confiesa con la boca. Santiago lo dice, la fe sin obras es muerta. Pero nosotros creemos muchas veces que la obra es esforzarnos por hacer cosas. Pero miren qué simple, qué precioso cuando el corazón lo manifiesta en la actitud. Por eso vuelvo a repetir que el creer en qué va a afectar en la mente, en el corazón y en la conducta. Este preso tuvo en el paraíso. Jesús se lo dijo porque él lo había confesado. Ahora vamos un poquito más atrás hasta llegar a un que me impactó a mí en estos días leyendo, cómo se convirtieron ellos. Zaqueo, todos conocemos Zaqueo, que está en el libro de Lucas 19, que Jesús iba pasando y Zaqueo era tan peticito, bajito, dice que se subió. Fíjese que él ya creía, por eso desesperado se subió a un árbol para verlo pasar. ¿Y cómo hizo Jesús para adivinar si lo llevaban la multitud de gente? Yo me imagino que él caminaba como en una procesión. Si fuera en este tiempo, lo llevarían en andas. Y ahí él supo, miró donde estaba Zaqueo y le dijo, Zaqueo, baja de ahí porque hoy es necesario que yo entre a tu casa. Y saben, qué precioso, porque Zaqueo no solo descendió, sino que dice la Escritura, lo llevó a su casa y saben, él, ¿cuál fue su reacción de haber creído en él? Devolvió todo, porque él era un publicano que cobraba impuestos, 4 veces más de lo que él les había sacado a la gente. Fue inmediato, como fue con el preso allí arriba, el que estaba condenado, así fue en Zaqueo. Y ahora vamos a Hechos, este libro de Hechos, sí se lo quiero leer, porque en el libro de Hechos nosotros podemos ver la conversión de Saulo, que para nosotros ahora es Pablo. Cuando estaba Pablo, ustedes saben que Pablo lo perseguía a todos los cristianos. Y él estaba yendo justamente en Hechos 9, cuenta él su testimonio, él estaba yendo le habían pedido que una carta a los gobernantes para él tomar preso a todos los cristianos, que él los perseguía. Y dice que él estaba yendo y en el camino de pronto resplandece una luz, ahí está conversión de Saulo, capítulo 9, dice así,
versículo 3. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hasta ese momento, él respiraba muerte, dice la Escritura. Amenaza, porque él iba con todo ese fuego y pasión que tenía, creyendo que hacía bien, que él estaba honrando a Dios, él iba a perseguir a los cristianos. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y miren la reacción inmediata. Jesús lo habló, le dijo: yo soy Jesús. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oh, bendito Dios, si pudiéramos decirle cada día a Jesús: ¿qué quieres que yo haga en este día? No importa lo que deje atrás. ¿Qué quieres que yo haga? Eso es una conversión genuina del corazón que sale. Y dice, ¿qué le dijo Jesús? Levántate, y le da la indicación. Entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Después ustedes lean la historia. ¿Cuál fue la reacción cuando él creyó? Porque él le creyó en ese instante, él le creyó que era Jesús. Y cambió su vida. Y vamos a otra situación en Hechos 16. Ya el apóstol Pablo está predicando, ya está pagando precio, lo meten preso, lo golpean, lo apedrean de todo. Y llega a Filipos, una ciudad donde él iba predicando, y allí lo meten preso. Y dice en el versículo 16-25, pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Estaba siendo injustamente encarcelado, golpeado. Sin embargo, él cantaba himnos de alabanza. Y vamos directamente al versículo 30. Le resumo allí que ya viene ese terremoto, se le caen las cadenas, porque Dios permitió todo para que él salga en libertad. Pero vamos a lo que quiero leerle hoy, versículo 30, 16-30. El carcelero lo saca, dice, pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila, el carcelero. Cuando él vio el milagro, que se rompieron todas las cadenas y se soltaron, él se metió adentro de la celda y le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo que le preguntaron los seguidores de Jesús. El carcelero le dice: ¿qué debo hacer? Y lo que a mí me encanta, que él no le dice: bueno, vení, te voy a hacer repetir esta oración, tenés que hacer esto, el otro, nada, solamente le dice, le da la respuesta que le da Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos creen que Él les dijo: bueno, suficiente con que vos creas, va a ser salvo tu casa. No le dijo eso. ¿Saben por qué? Porque cuando entra Jesús, visita una familia por una persona, esa persona es la puerta, porque ya Jesús los escoge. Pero tienen que seguir, miren lo que dice en el 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, Pablo, que lo había llevado al carcelero, le curó las heridas, le dio de comer, lo atendió bien, ¿qué le ha hecho? Le predicaron a toda la familia. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida que hizo, se bautizó él con todo lo suyo. No esperó diciendo: no, voy a esperar mejor, más adelante, cuando esté seguro. Fue inmediata la reacción. Creyó en Jesucristo y tuvo esa actitud.
¿Vio cómo se va cumpliendo cuando la Biblia dice que debemos creer y amar a Dios con la mente, el corazón y todo nuestro ser? Qué precioso que es esto. Y ya para terminar los quiero llevar a otra actitud. Esta sí es la que me conmueve. Está en Lucas 5. Yo le llamo la conversión de Pedro. Me encanta la conversión de Pedro, porque Pedro es un escogido de Dios, tremendo escogido, que fue la columna de la iglesia primitiva, y todo lo que Jesús tuvo que trabajar con él, pero la base, la esencia, la savia que tiene que tener el cristiano, él la tuvo. Capítulo 5 habla de la pesca milagrosa. Creo que todos conocemos de esta palabra donde él dice que estaban pescando, no sacaban nada, tiran la red. Bien, yo les quiero, ya todos creo que conocen la historia, ¿no es cierto? Así que quiero resumir eso, que en una de esas barcas era de Pedro, que era con su hermano lavando la red. Y dice en otro texto de la Escritura que Jesús estaba predicando ahí en las orillas, esta gente que lo seguía, y en ese momento él se da vuelta y le dice a Pedro, a Simón, capítulo 5, versículo 4, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué sucede ahí? Simón, que lo conocemos como Pedro, le obedece a Jesús, porque él le dice, tira más adentro la red. Y él le dice, pero si hemos estado toda la noche, no hay nada. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Para mí esa fue la conversión de Pedro y ese es el momento en que Jesús lo llama. Porque los tres evangelistas lo cuentan de diferentes maneras, pero Lucas cuenta el detalle tremendo de lo que significa creer. Cuando él vio el milagro, no se quedó diciendo, qué hermoso milagro que vimos hoy. Dice, temblando, él vio el milagro y en ese momento creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Porque nadie podía hacer tremendo milagro. Y solamente había sido que sacaron muchos peces. ¿Y cómo será el impacto de su fe, de lo que él creyó? Que dice que estaba temblando. ¿Y cuál fue su actitud? Se arrodilló y lo adoró. Dice la Escritura que él se arrodilló y le dijo, apártate de mí. ¿Saben? El hombre, cuando cree en Jesucristo, dice la Escritura que el Espíritu trae convicción de pecado. Esa es la primera manifestación cuando crees verdaderamente. Cuando crees verdaderamente, el Espíritu trae convicción de pecado. La persona se siente pecadora, siente que necesita la salvación que le ofrece Jesucristo. Eso es lo que vivió Pedro. Por eso se arrodilló y le dijo, no te acerques a mí porque soy un hombre pecador. Cuando Dios lo llamó a Moisés, le dijo, quítate el calzado de tus pies que estás en tierra santa. Porque Dios es santo, mis amados. Jesucristo es santo, santo, santo. Él no tiene comunión con el pecado.
y nosotros lo tomamos livianamente. Sabemos que estamos en pecado. 1 año, 2 años, 3 años, 5 años caminamos y decimos: si voy a la iglesia, siguen en fornicación, siguen en concubinato, siguen en adulterio, siguen haciendo las mismas cosas. Y dicen: no, si soy cristiano. Mis amados, tenemos que buscar en la palabra de Dios, porque Jesucristo está cerca de venir. Y dice que Él viene a buscar una iglesia sin mancha ni pecado. No quiere decir que somos perfectos, porque ya la Escritura lo dice que no. Pero es reconocer, miren lo que hizo Pedro. Él reconoció su pecado y le dijo: no te acerques, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Y ya para terminar, Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué precioso que acá Lucas cuenta cuando Jesús los llama. Los otros evangelistas no cuentan estos detalles, porque ahí en ese momento ellos dejan su barca y los siguen. Miren la reacción, mente, corazón y todo nuestro ser. La conducta de Él fue dejar todo para seguir a Cristo. Eso es lo que el Señor en este día tiene para decirnos, mis amados. Yo quiero en esta noche pedirles que meditemos sobre esta palabra. ¿Qué significa ser salvo? Es creer en Jesucristo con la mente, con el corazón y con todo nuestro ser. Entonces nuestra vida va a ser diferente, porque vamos a vivir esa verdadera libertad que Jesucristo ha traído a nuestras vidas, porque seguimos a ese Jesucristo santo, puro, sin mancha, que nos da la vida eterna. La vida eterna viene de Jesucristo. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Oramos, póngase contento, medite, porque Jesús lo dijo todo. Yo soy el pan de vida, yo soy el que doy la vida eterna. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la vida que Él nos ofrece, solamente Jesucristo. Padre bendito, en esta noche te bendecimos, Señor, te alabamos. Gracias, mi Dios, porque tú nos amas tanto que ya nos das, Señor, en tu palabra todo lo que necesitamos, Señor, para vivir una vida profundamente arraigada a ti, a Jesucristo. Una vida que trae vida eterna, salvación, libertad, paz, seguridad a nuestras vidas. Muchas gracias, Padre eterno, quiero darte en esta noche. Gracias porque esta palabra sabemos que es luz y lumbrera para nuestras vidas. Tu palabra, Señor, es la que nos confronta, es la que nos habla, la que nos ilumina, la que nos transforma. Nosotros queremos vivir esa vida transformada. Por eso te pido, Señor, por cada uno de los que en esta noche escucharon tu mensaje. Padre amado, obra en cada uno de ellos, Señor. Revélate a ellos, Padre, para que puedan vivir esa vida de comunión contigo y ver la transformación cada día. Entonces, Señor, podremos decir: verdaderamente Jesucristo vive en mí, como dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, Jesucristo vive en mí. Esa es la verdad que declaramos en esta noche, Señor. Queremos vivir esa vida, que seas tú, Jesús, que vivas en nosotros. Bendice a tu pueblo en esta hora, a toda la familia, a todos aquellos que están en sus hogares, que están, Señor, quizás pensando desesperanzado, que Jesús no los ama, que Dios no los quiere, los ha abandonado, pero que en esta noche puedan sentir que tú los abrazas, Señor, que tú estás allí dispuesto por medio de Jesucristo para que puedan recibir la salvación y la paz en su alma. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Bueno, que tengan una buena noche. Hoy es miércoles. El sábado los jóvenes están acá a las 20 horas. Están ya en forma presencial con los jóvenes. Están muy lindas las reuniones de jóvenes. Así que por favor yo les pido a ustedes que la mejor inversión que pueden hacer en sus hijos es animarlos para que vengan. Si ya son grandes, pero háblele, díganle que no es tiempo perdido, porque vienen y van a recibir acá lo que Dios tiene para ellos. Y el próximo domingo estamos nuevamente a las 11 horas ya en forma presencial con todos los protocolos. Que descansen y que tengan unas buenas noches.